Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, esto es En la Mira. Los temas de hoy son conflictos salariales en la provincia de Buenos Aires. En las próximas horas podría haber una respuesta por parte de los trabajadores judiciales a un pedido de la Corte que les exigió que levanten los paros para que no les descuenten los días no trabajados. Pero a esto también se le suma que los conflictos salariales van a aparecer nuevamente en otros estatales. ¿Por qué? Porque los acuerdos que hicieron por allá por el mes de diciembre o inclusive de febrero pasado ya quedaron por debajo del costo de vida y están pidiendo la reapertura de paritarias. En minutos nada más, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango, va a tratar de explicarnos cómo continúa y cómo se llegaría a la solución de estos conflictos. Otro de los temas, la disparada del dólar. ¿Cómo impacta esto en la economía argentina? ¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo? Los economistas Gerardo de Santis y también Gustavo Nufa nos va a tratar de explicar cuál es el impacto que va a producir en la economía y si hay que bajar la inflación para poder controlar el dólar. Y por último, la violencia en las guardias de los hospitales públicos. Un tema que ustedes ya conocen, pero que todavía no hay medidas de seguridad que hayan sido impuestas por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a En la Mira, nos presentamos. Como lo veían recién, ya está con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. Buenas noches, ministro, gracias por venir. Es un gusto. Bueno, ministro, ¿se va a llegar a un fin con los trabajadores judiciales? Bueno, aparentemente se está encaminando hacia una descompresión de ese conflicto. Por un lado, los judiciales tuvieron una gestualidad muy importante al levantar la carpa que estaba instalada en el edificio de calle 13. Por otro lado, dijeron que iban a modificar el camino de la reivindicación. Y tengo entendido que ayer se reunieron con las autoridades de la Corte, quienes le pidieron que dejaran sin efecto por completo las medidas para evaluar la posibilidad de no realizar descuentos pendientes a los días de conflicto. Creo que hoy había una asamblea de judiciales en las 18 departamentales donde iban a fijar posición al respecto. Yo lo que manifiesto sobre eso es que el único camino posible para solucionar los conflictos es el diálogo. Nosotros habíamos llegado a un punto donde parecía que podía plasmarse un acuerdo con la implementación de un sistema de negociación colectiva para el sector. Se había elaborado una preacta en la cual nos comprometíamos a mandar un proyecto de ley en un plazo de 15 días, implementando la negociación colectiva, y que aprobado ese proyecto por la legislatura, se tratara en el marco de la negociación colectiva el tema de la porcentualidad. Ellos quieren el 100% de la reimplementación. En este momento es imposible hablar de implementar la porcentualidad, tanto por razones políticas como por razones económicas. No obstante lo cual, el marco adecuado consideramos que sería la negociación colectiva. Bien. ¿Y cómo sería el compromiso del gobierno para decir, bueno, los judiciales hacen al menos un impas en este tipo de reclamos? No, yo lo que le puedo decir es al punto que habíamos llegado y que fue rechazado por los judiciales. Sí. Habíamos elaborado un proyecto de acta en la cual era suscrita por el Ejecutivo, por la Corte y por la Asociación Judicial Bonaerense, donde nos comprometíamos en un plazo no mayor de 15 días a enviar un proyecto de ley a la legislatura
implementando la negociación colectiva. De ese proyecto están acordadas la mayor parte de los artículos, a excepción de 3 temas, en los cuales se sienten diferencias entre la Corte y la Asociación Judicial Bonaerense. En esa acta se proponía que cada uno expusiera los argumentos que tenía en favor de la posición que sostenía en caso de no llegarse a un consenso y que fuera la legislatura la que en definitiva diera redacción última a esos 3 aspectos. A su vez, el Ejecutivo se comprometía a instar que se fuera tratado rápidamente ese proyecto. Hasta ahí habíamos llegado, luego fue desestimado y ellos volvieron con la reivindicación del restablecimiento inmediato de la ley porcentual, cosa que fue rechazada por el Ejecutivo, porque, insisto, no están dadas las condiciones económicas ni políticas para ello. Entonces, ahora podríamos transitar el camino de tomar el acta en la cual habíamos llegado. Claro, y el gobierno estaría en condiciones de, si bien no de implementar, como usted decía recién, el 100% de la ley porcentual, ¿hacerlo en forma escalonada? No, yo quiero dejar muy claramente establecido que el compromiso del gobierno era implementar la negociación colectiva para el sector y que en ese ámbito se debatiera y se discutiera la porcentualidad. O sea, esa es la única postura firme. Así es. Y en cuanto a los demás conflictos salariales, me refiero a los estatales, que hoy inclusive hubo una protesta de salud, de educación, que están pidiendo la reapertura de paritarias. Yo ahí quiero hacer una aclaración y diferenciar la cuestión. Los que hicieron una protesta hoy en salud y en educación no fueron la generalidad de los estatales, sino el gremio de ATE, que no aceptó lo acordado en paritarias porque fue acordado por mayoría. Es decir, ATE participa de la negociación colectiva, acepta las reglas de juego, negocia, y cuando no le gusta el resultado y los otros gremios lo aceptan, ellos se manifiestan en desacuerdo y no lo acatan. Es decir, es un poco como que yo juego, si el resultado me gusta vale y si no me gusta no vale. Bueno, pero convengamos que en el mes de febrero, cuando se hicieron los primeros acuerdos, los estatales lo aceptaron, el aumento del 21%. Menos ATE. Por eso fue aceptado por mayoría. Y los que hacen el paro ahora son los de ATE también. No es el conjunto de los gremios estatales. UPCN y los gremios enrolados en FEGEDBA, Federación de Gremios Estatales, no paran. Y ellos dos en la paritaria forman la mayoría que nos permitió aprobar. Bueno, pero de cualquier manera, ministro ATE también tiene un grupo numeroso de afiliados. No voy a discutir lo que tiene un grupo numeroso de afiliados, ni tampoco voy a calificar, digamos, si la magnitud o no de la medida de fuerza que adopta. Lo que sí digo que está deslegitimado para reclamar una mejora salarial de lo pactado en paritarias, porque eso se acordó de acuerdo con el procedimiento que establece la ley. Es decir, en caso de no aceptar, estar totalmente de acuerdo el sector gremial, se va a poder aprobar la propuesta que le haga el Ejecutivo por mayoría. En este caso, la mayoría la formaron UPCN y FEGEDBA. Claro, ¿y esto quiere decir que no va a haber una reapertura de paritarias? Por el momento no está contemplado. O sea que pueden volver los paros, al menos en ese sector de ATE. ATE viene haciendo paros sin solución de continuidad desde el principio de año. Sí, pero no paro general de actividades. A eso sí, me refiero. Incluso ha hecho paros hasta nacionales. Es decir, ATE mantiene una posición confrontativa permanente. ¿Y hay instancia de diálogo o no? Nosotros hablamos todos los días. Lo que sucede es que ellos están en una posición de confrontación que impide manejarnos dentro de las reglas que establece la normativa vigente. Hay una ley de negociación colectiva que establece procedimientos a seguir. Y esos procedimientos deben ser respetados. Yo no cuestiono la legitimidad a pedir una recomposición salarial. Yo lo que cuestiono es que no acaten la normativa vigente en la materia. Ahora, ¿está de acuerdo conmigo de que los altos índices de inflación hacen que estos acuerdos que se hicieron en el mes de febrero queden bajo el costo de vida? Los acuerdos que se hicieron en el mes de febrero fueron por todo el año 2012 y además estaban contemplando una hipótesis inflacionaria que todavía no se ha dado. ¿De qué porcentaje? Y estamos hablando del 21%. ¿Y de qué porcentaje de inflación? A ver si coincidimos. No sé, pero digo, todavía no hay un porcentaje de inflación que supere el 21%, ni aún en los pronósticos de las consultoras más agoreras. No está muy lejos igual.
No, está bastante, muy lejos. Estamos hablando de las hipótesis más pesimistas, no se aproximan a ello. Sí, igual nunca se coinciden los datos del INDEC con Pero el bolsillo estoy de la gente, planteando ¿no? las consultoras más pesimistas, no Sí, estoy sí, hablando está bien. del INDEX. Ese es otro debate. Bien. Ministro, y en cuanto a erradicar el trabajo en negro en la provincia, se están implementando distintos planes, programas, ya en algunas fábricas inclusive se hicieron. Nosotros el tema del trabajo en negro es una de las asignaturas pendientes. Es decir, los indicadores laborales de la provincia son los mejores que se registran desde el retorno a la democracia, tanto en lo que hace a desempleo, a siniestralidad, como a trabajo no registrado. Sí. No obstante ello, el trabajo no registrado sigue siendo elevado, está superando el 33%. Nosotros tenemos la pretensión de bajarlo porque ese trabajo es un trabajo indigno, digamos, que no satisface las necesidades mínimas de los trabajadores. Que beneficia a un solo sector, ¿no? Por supuesto, es una explotación. Fundamentalmente partiendo de la base que el contexto familiar no tiene obra social, Claro. asistencia médica, generamos una situación de gran injusticia. A ello agreguémosle la falta de jubilación cuando el trabajador llega a la mayoría de edad, también veamos que generalmente los sueldos suelen ser por debajo de los de convenio. Hemos comprobado también que el esfuerzo que se hizo en forma generalizada para combatir el trabajo no registrado encontró una resistencia muy firme en este guarismo que ahora tenemos. Y entonces optamos por elaborar una estrategia distinta, es decir, abordarlo sector por sector teniendo en cuenta las características que tienen en cada caso. Uno de los sectores que registran mucho trabajo no registrado es el sector denominado trabajadoras del servicio doméstico, por ejemplo, que no pueden ser abordados por la vía tradicional de la inspección porque son casas particulares, domicilios particulares. Entonces, bueno, pero está el programa Empecemos por Casa. Exactamente, hemos implementado un programa específico para ese sector que está direccionado más a la persuasión, al esclarecimiento y a la concientización. Por un lado, para el empleador, el costo de la regularización hoy es de solo 95 pesos por mes, lo cual le permite además deducir no solo esos 95 pesos, sino una parte importante del salario que abona de impuesto a las ganancias al fin de año. Es decir, un empleador que sea contribuyente de impuesto a la ganancia, muy posiblemente obtenga un beneficio mayor de los 95 pesos mensuales que abona. Sí. Las trabajadoras suelen tener una resistencia a ser blanqueadas, originada en que antes perdían los planes sociales que podían tener. Por ejemplo, el tan popular jefes y jefas. Y jefas de hogar, sí. Ahora esa situación ya no existe porque la asignación universal por hijo no la pierden, aun cuando sean blanqueadas como trabajadoras del servicio doméstico. Entonces lo que hay que hacer es, por un lado, concientizar al empleador de la ventaja y de la conveniencia de regularizar a su trabajadora por el bajo costo, porque es una obligación moral y porque además le implica normalizar una situación en su beneficio. Y por otro lado, concientizar a la trabajadora de que no tengan reservas en ser blanqueadas, porque no implica la pérdida de la asignación en realidad universal. eso es lo que sucede, que eso es lo que sucede, que la mayoría no quiere porque se les reduce mucho el sueldo o como dice usted, porque no le entregan más los planes. Bueno, por eso hay que esclarecerla en ese sentido. Claro. De esa manera tenemos que llegar al universo de los empleadores y al universo de las trabajadoras por la vía de la persuasión. Claro. Y, por ejemplo, estamos recurriendo a los gobiernos locales, a los colegios profesionales, a las cámaras empresarias y a los movimientos sociales y a las organizaciones sindicales. Que todos colaboren. Exactamente, y estamos haciendo una concientización permanente. Desde que lanzamos el plan ya llevamos aproximadamente unos 30 municipios donde hemos llevado a cabo este operativo. Ministro, en cuanto al trabajo en negro en las fábricas, ¿qué tipo de fábricas o de empresas son? Luego de las domésticas, las dos ramas que tienen mayor porcentaje o incidencia sobre el trabajo no registrado son los talleres clandestinos textiles. Un tema difícil, si los hay, porque van mutando a medida que los vamos persiguiendo y combatiendo. Claro, porque hubo múltiples inspecciones, inclusive clausuras de distintos lugares respecto a esta actividad. Nosotros hemos detectado talleres
de 30, 40 y hasta 50 personas. Eso ya no existe más. Ahora los han reformulado, digamos así, para hacer más difícil su detección, y son prácticamente casas de familia con 1 o 2 máquinas, donde trabajan 1, 2 o 3 personas, y que al fin del día pasan con un vehículo a recoger la producción. Es decir, están disfrazados bajo una forma fraudulenta de trabajo a domicilio. ¿Y en esos casos cómo se harían los controles? Bueno, los estamos haciendo también. Lo que sucede es que usted multiplique la dificultad y la cantidad de operativos por 10 o por 15, donde antes había 50, ahora hay 10 o 15 talleres de 3 o 4 personas. Claro. Ahora, ¿cómo es la viveza, ¿no?, de cada uno de los empresarios? Porque es ir reformulando para que no les clausuren los locales o ir manteniendo y renovando el plantel. Yo creo que acá hace falta un problema de concientización de los niveles empresarios en 2 aspectos, porque todos pueden creer que lo producido en los talleres clandestinos va a terminar a las banditas ferias en negro que hay en muchas localidades. Sí. En parte sí, pero en parte también van a las grandes marcas, claro, y terminan vendiéndose en altos precios en los shopping céntricos. Sí, es verdad, en los shopping y cualquier centro de una ciudad. Bueno, ministro, le agradezco mucho su presencia. Ha sido un gusto. Nosotros hacemos la primera pausa. Cuando volvamos vamos a estar hablando del dólar y la diferencia con el dólar paralelo, blue como se dice ahora, y el dólar oficial. Todo el ritmo. Cada día sumamos más audiencia. Cada día somos más en La Plata. La 99. Por y para siempre. La radio de la ciudad. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldía.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Y hablamos ahora de la situación del dólar. Estamos con Gustavo Nefa y Gerardo De Santis, ambos economistas reconocidos en la ciudad de La Plata. Buenas tardes y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, a ver, vamos a marcar primero una diferencia entre lo que es el dólar paralelo y el dólar oficial, como para que la gente entienda por qué hay tanta diferencia en cuanto a los números. Nefa. Sí, antes que nada habría que marcar una diferencia entre las restricciones que existen en un mercado como para que le dé vida o cobre vida a otro mercado. Ese mercado es apenas informal, no hay un precio que sea convalidado por un único mercado, una casa que administre, digamos, los precios de compra y venta, sino que son múltiples tipos de cambios que se van formando a lo largo del día, que es un poco informal en su operatoria y que depende mucho de la demanda de pesos que tiene la economía y la demanda de dólares de aquellos que quieren hacer transacciones o que atesoran para
su propio resguardo. Los volúmenes operados en un mercado y otro distan mucho, puede llegar a ser 10-1, 10 veces es más grande el mercado oficial que el mercado paralelo o blue. Pero el mercado oficial interviene el Banco Central, que es uno de los grandes intermediarios, y del lado de la demanda están los importadores, del lado de la oferta están los exportadores, con lo cual el tamaño no es ni comparable. Estamos hablando de dos mercados totalmente distintos y donde se ha ido acrecentando a la par de las restricciones y los controles de cambio que se han aplicado en el mercado formal. Por eso esas restricciones que se han aplicado de octubre del año pasado, que se han reforzado durante el mes de mayo, han provocado, digamos, un renacimiento de un mercado que en su momento tiene una brecha del 4%, a comienzo de año del 10%. Hoy en día estamos viendo una brecha del 32, 33%, dependiendo del día, respecto al mercado formal. Y esto es lo que está surgiendo a raíz de todos los controles y, digamos, las nuevas normativas que se han visto en los últimos meses, como para paliar un conjunto, digamos, de errores y de alguna administración de, digamos, los recursos que hoy más que nada son escasos. De Santis, ¿les parece que están bien aplicadas estas medidas por parte del gobierno nacional? Sí, yo primero con respecto a lo que dice Gustavo creo que hay que señalarlo, es muy importante porque estamos acostumbrados a ver la diferencia en el precio entre el oficial y el paralelo, pero creo que la diferencia entre las cantidades es muy relevante. O sea, el mercado formal es infinitamente más grande que el mercado paralelo, entonces esto lo invalida un poco como mercado de referencia. Yo creo que hay un poco un interés de que ese mercado cobre importancia y sea considerado, pero la realidad es que la cantidad de transacciones que se realizan en el formal es infinitamente mayor. Yo diríamos, con respecto a las medidas que se han tomado, para empezar por el principio uno tendría que decir, lo que ha ocurrido acá es que la economía argentina en el 2011 llegó a lo que conocemos como la restricción externa, o sea, un proceso de expansión económica que ha dado como resultado que si bien las exportaciones subían, las importaciones subieron más rápido. Entonces eso, si bien tuvimos superávit comercial desde el 2013 en adelante, en 2011 ese superávit se contrajo. Y esto dio como resultado una presión sobre el mercado cambiario. O sea, lo que pasó fue una cosa que ha pasado en la historia argentina otras veces y reiteradamente, fundamentalmente en toda la etapa de sustitución de importaciones, digamos, desde los 40 a mediados de la década del 70. Cuando el país intenta crecer en base al mercado interno y llevar un proceso de industrialización, esa expansión trae por consiguiente una restricción en el sector externo. ¿Por qué? Porque las exportaciones suben a un ritmo, pero las importaciones suben más rápido. Básicamente, en este periodo, las importaciones que subieron muy rápido fueron las del sector industrial, una necesidad lógica del sector industrial de incorporar bienes de capital importados y además insumos y partes. Y la otra cuestión importante en el nivel de importaciones ha sido el déficit energético. O sea, nosotros teníamos la principal empresa productora de energía que no invertía, entonces la cantidad de gasoil que se producía para el sector agropecuario era cada vez menos y la cantidad de gas para la industria era cada vez menos. Sectores que estaban en franca expansión y que requerían cada vez más insumos energéticos. Entonces, esa producción local era sustituida por importaciones. Entonces, el cúmulo de importaciones que avanzó en el 2011 lo que provocó fue que el superávit que veníamos teniendo razonable se contraiga y esto presionó en el mercado cambiario. Entonces se tomaron una serie de medidas. Por ejemplo, una medida clara y concreta es la estatización de YPF, justamente para revertir esta situación. Pero también se han tomado medidas en el tema del control de las importaciones, en el tema de obligar a los exportadores a liquidar anticipadamente en menores tiempos las divisas. O sea, en la cantidad de dólares que los bancos pueden retener y mantener en stock. O sea, ha habido una serie de medidas que se han ido tomando que buscan descomprimir el mercado cambiario y otra de las medidas que se tomó fue establecer que para comprar dólares tiene que quedar claro que uno ha tributado para poder comprarlos. Esto, bueno, generó esta situación que se ha planteado, que en cierta medida quienes no han tributado y desean comprar dólares, bueno, tienen que ir a un mercado paralelo, han ido a un mercado paralelo. Entonces, al haber más controles, como dice Gustavo, lo que ha hecho es que el precio del dólar paralelo haya ido aumentando en estos meses. ¿Bajar la inflación es el tema inicial? Creo que tocaste el tema que creo que Gerardo omitió acá en el análisis. Hay dos temas que son causales, directos, de esta situación que estamos viviendo.
Uno es la política monetaria y otro es la política fiscal. Digamos, el escalabro que hubo en el gasto público, creciendo entre el 30 y 40% interanual en los últimos años. La tasa de emisión monetaria, que supera con creces, digamos, la demanda, ha producido una inflación, esa es la consecuencia de todos los males. El origen lo tenemos que buscar en las políticas gubernamentales. La consecuencia es la inflación. Ahora, ¿qué hacemos cuando la inflación viene a comer, digamos, la competitividad de una economía, de sus exportaciones? Y llegamos a esta consecuencia de, digamos, un déficit de cuenta corriente, que pronto va a materializarse, donde ya no tenemos superávit gemelos, sino que ya tenemos aniquilado el superávit de cuenta corriente y donde tenemos un déficit fiscal que no sabemos cómo financiarlo. Esa inflación ha producido una disminución del tipo de cambio real, y ese es el causal de todos los males, porque la disminución del tipo de cambio real produce una menor competitividad. Se exporta menos, se importa más, nos hacemos más caros, más barato en dólares. Con lo cual competimos menos, somos menos competitivos a nivel internacional. Y eso hace que el gobierno se ha recurrido a atacar las consecuencias y no las causas, a mi entender, de esta situación que estamos viviendo, que nos aproxima una recesión pronto. El tema de control de cambios hace aumentar la brecha entre el dólar paralelo y el oficial. Y el control de importaciones restringe la actividad económica. La desaceleración que se está viendo, recesión en algunos casos, sector inmobiliario, turismo van a venir, pero tanto el sector de cemento, producción de autos, en algunos casos hay variaciones interanuales fuertísimas, ni hablar de la inversión, el mes de abril está cayendo al 17%, está siendo originado por una pérdida de competitividad, por la intención del gobierno de tratar de frenar, digamos, estas asimetrías que tiene por el lado del gasto y de la emisión monetaria, con un tipo de cambio nominal relativamente quieto, ha aumentado solamente 8% en los últimos 12 meses. Fíjense que la inflación fue del 25% según algunas consultoras privadas. Esto produce una erosión tremenda en el poder competitivo de las exportaciones argentinas. Y esto lo quisieron solucionar con algunas, digamos, medidas arbitrarias que ya por hoy están hablando de, digamos, que están afectando derechos constitucionales, que ya no me atañe a mí, pero estoy viendo cómo se han ido tomando algunas medidas que están siendo bastante cuestionadas desde el punto de vista legal, incluso. Pero además porque es una invasión a que cada persona tenga que explicar, por ejemplo, para hacer un viaje, estos nuevos controles de ahora, para hacer un viaje, de dónde tiene o cómo comprar determinada cantidad de dólares cuando tranquilamente lo puede tener como ahorro y tiene que justificar o dar explicaciones en cuanto a lo que le llevó gran parte de su vida. Si los tiene ahorrados y los tiene declarados, la AFIP debería liberar, digamos, esta necesidad. Sí. El tema es que si ya los tiene, no necesita pedirlos. Acá lo que estamos hablando es de pesos transformados a dólares, pero ni siquiera para comprar los pasajes ni los hoteles. Acá estamos hablando de la disponibilidad de dólares para efectuar gastos en el país de destino. Ese sería el mal menor, a mi entender. Creo que hay tendencia subyacente detrás de la economía que no me están gustando para nada, que esto lo hemos visto en Venezuela. Aquellos que son estudiosos de la economía venezolana saben que nosotros nos estamos convirtiendo en un sistema dual de tipo de cambio, donde vamos a ir favoreciendo a algunos, perjudicando a otros, donde hay una asignación, digamos, de recursos fenomenal de un lado a otro y donde van a haber muchos perjudicados. Por lo pronto, lo que se está viendo es una disminución de las importaciones, consecuencia directa de las restricciones, sí, de las trabas, que tiene un impacto directo en la producción y que a su vez tiene un impacto directo, porque está todo encadenado, en las exportaciones, especialmente de manufacturas de origen industrial. Esto que está produciendo, obviamente, menores exportaciones, menores importaciones, menor recaudación fiscal, más necesidad de pesos. Los pesos los cubre con más emisión monetaria, más inflación, y estamos fogoneando un tema que requiere una solución estructural. Estos son paliativos, se están actuando sobre las consecuencias, no hay una voluntad de atacar las raíces mismas, digamos, de las consecuencias de que es la inflación. ¿Coincide, De Santis? Bueno, digamos, son muchas cosas, pero yo diría, a nadie se le escapa la cantidad de dinero negro que hay en la economía argentina. Yo creo que no tener presente esto en cualquier análisis me parece que no estamos mirando la realidad. Yo diría, el tema de las agencias de turismo, porque, digamos, las agencias están autorizadas a comprar divisas y la gente le paga los pasajes, los viajes en pesos. Entonces empezaron a exigir que muchas o varias empezaron a exigir que se los paguen en dólares, entonces compraban doblemente dólares por los clientes y el resto entonces tenían un excedente de dólares que lo vendían en el mercado paralelo. O sea, digo, hay muchos vivos en la economía argentina, entonces
no reconocer estas situaciones y no verlas, y no tener presente que el mundo vive regulado, porque, bueno, justamente la falta de regulaciones es un poco lo que explica lo que ha pasado y lo que está pasando en Europa, ¿no? Yo creo que si no revisamos este criterio de que le tenemos miedo a alguna regulación y algún control, con los ejemplos que estamos viendo en la situación financiera internacional, recordemos que las desregulaciones empezaron en los 80 con Reagan y con Thatcher, y que llevaron a esta situación del capitalismo mundial, en donde la especulación, en donde nada pasa por la producción y todo pasa por la especulación. Y así es como llegamos a esta situación. Nosotros vivimos de una manera parecida en los 90. Ahora esto que está pasando en el mundo lo estamos viviendo en una escala, en una mega escala. Entonces, tenerle miedo a las regulaciones, yo digo, en Suecia a nadie se le ocurre comprar dólares, no está permitido comprar dólares, para salir afuera del país hay que hacer todo un trámite, se compran los dólares, uno viaja afuera, cuando vuelve los tiene que devolver los dólares que le sobraron. Entonces, muchas veces hablamos del primer mundo y cuando hay alguna normativa para cumplir acá, similar a la que se impone en el primer mundo, empezamos a hablar de los derechos constitucionales. O sea, yo creo que tenemos que mirar las cosas con un poquito más de amplitud y de contexto de lo que estamos viendo en el mundo, porque varias cosas no enumeré entre las que hablé de las causas. Claro, no enumeré la crisis internacional, como así tampoco la inflación. Y la inflación, entre las causas de la inflación, además de la que nombró Gustavo, hay que recordar la puja distributiva que hay en la economía argentina. Hay sectores que no resignan posiciones de poder y que son los sectores más poderosos. Entonces, y digo, para nombrar otra causa de la inflación, hubo una inflación de productos primarios en estos últimos años que ha repercutido en todas las economías del mundo. Entonces, digo, uno cuando mira lo que pasa en la economía argentina, hay que mirarlo en el contexto internacional, lo que está pasando en el mundo, cómo le fue al mundo cuando hubo tantas desregulaciones, cómo le fue al mundo cuando hablamos de los mercados, cuando todos sabemos que los mercados, ya la gente se dio cuenta que los mercados es una entelequia que están manejados por 20, 30 o 40 corporaciones. Entonces, hablar de los mercados en un mundo donde 20 bancos manejan el mundo, bueno, es no querer ver también parte de la realidad. Entonces, la inflación en la Argentina tiene varios componentes. Inflación importada por los alimentos, los precios internacionales, puja distributiva, porque acá la recompensación salarial del sector formal es innegable y en determinado momento los sectores más concentrados de la economía argentina decidieron que hasta ahí se llegaba con esa recuperación salarial. Entonces, hay puja distributiva, o sea que también hay inflación por eso, y todas las economías que se expanden tienen inflación. O sea, ¿Pero el gobierno no puede hacer algo para disminuirla? Sí, claro, o sea, bueno, iba a las medidas o a las cosas que el gobierno... Está claro que hay un nivel de inflación que está perjudicando el programa económico, el gobierno es consciente de esta situación y está claro que el gobierno no está encontrando formas para solucionarlo. Eso es una cosa, está claro, pero digo, cuando uno reconoce que hay un problema como la inflación, también tiene que tener en cuenta cuáles son las múltiples causas que nos llevan a esa situación. Entonces, si nosotros decimos que el exceso de gasto público y de la emisión monetaria es la causa de la inflación, bueno, yo diría, en el 2009 hubo una contracción del gasto fenomenal y la inflación siguió siendo alta. ¿Qué queremos llevar a la economía? Otra vez a la recesión. O sea, digo, porque si la única causa es la expansión monetaria y el exceso de gasto público y contraemos eso y la inflación tiene otras causas, como las que nombré, lo único que vamos a hacer es tener una recesión y vamos a seguir teniendo inflación. Entonces, las cosas hay que mirarlas en el contexto internacional, en lo que pasa en el mundo, no tener prejuicios. El tema de los mercados y la falta de regulaciones, ya vemos a la situación en la que nos ha llevado. Entonces, desde el 2003 para acá, yo diría, la inversión en la Argentina llegó a 24 puntos del producto. Hay que irse 50 años para atrás para encontrar un nivel de inversión más alto. No 5 años, no 10, 50. Entonces, claro, no es la inversión de China. Sí, claro, China invierte 40 puntos del producto, nosotros 24. Bueno, pero entonces hay mérito del programa económico en este hecho de no confiar en la oferta, de apostar a la demanda, de que la demanda presione permanentemente la oferta. Bueno, ninguna novedad. De Keynes para acá, la inversión está determinada por la demanda. Entonces, la apuesta ha sido fomentar la demanda para que eso genere producción y más inversión. Se llegó a 24 puntos del producto. Yo creo que si lo miramos con China es poco, pero si lo miramos para la historia argentina es una muy buena marca. Claro, esta expansión además genera inflación, eso está claro. Bueno, hay que ver cómo se soluciona ese problema y cómo se lo ataca sin ver causas unívocas. ¿Usted no vislumbra una recesión, como decía Nespa recién? Yo digo que la Argentina este año va a crecer más que el promedio mundial
y va a crecer más que el promedio regional. ¿Qué quiero decir con esto? Las cosas hay que mirarlas en el contexto. Brasil empezó la caída en la actividad económica un año antes que la economía argentina. O sea, entonces, ese es el contexto. El contexto es lo que le pasa a Europa, el contexto es lo que le pasa a Estados Unidos, el contexto es que Japón hace 15 años que está estancada su economía, el contexto es que Brasil empezó su recesión un año antes que la Argentina, y digo, ¿por qué la Argentina va a estar sobre el promedio mundial y sobre el promedio de la región? Básicamente por dos cosas, porque su sector externo está directamente vinculado al sudeste asiático, que es una de las áreas más dinámicas del mundo. Y la otra es porque durante estos años se fortaleció el mercado interno, y eso actúa como un amortiguador de la crisis internacional. Con varias medidas se fortaleció el mercado interno. 2 millones de personas que habían quedado fuera del sistema jubilatorio, que no tenían ninguna jubilación, fueron incorporadas al sistema jubilatorio, y hoy, si bien cobran 1.800 pesos, que uno puede decir que es poco, pero es 12 veces más que la mínima de los 90. El dólar aumentó por 6, si quieren, al blue. La jubilación mínima aumentó por 12. Eso de hacer comparaciones con los 90, la realidad es otra. Sí, la realidad es que estamos muchísimo mejor que en los 90, está claro. Porque Sí. si no nos... En algunos aspectos sí, en otros no. Y en general estamos mejor, no hay ninguna duda. Eso se ve claramente. Si la inversión llegó a 24 puntos del producto sin pedir un dólar prestado a nadie, cuando en los 90 nos endeudábamos a razón de 10.000 millones de dólares por año, y la inversión, el máximo fue en el 98 con 19 puntos, estamos invirtiendo 5 puntos más del producto sin endeudarnos. Es una diferencia importante. Entonces, digamos, bueno, me perdí en el hilo que iba recién. Yo voy a hacer una declaración. Sí, El tema a ver. del endeudamiento. Primero, esta política de desendeudamiento no es una política de desendeudamiento, se sigue aumentando la deuda. Pero además, no existe un mercado de capitales dispuesto a financiar a Argentina. Digamos, o no somos creíbles, o algo nos está pasando, o algo tenemos que corregir, o algo tenemos que mejorar, nos lo están diciendo todos. La provincia de Buenos Aires, si tiene que salir a financiarse a 5 años, tiene que pagar el 21% anual de tasa de interés. La provincia de Córdoba un 23%. El gobierno nacional un 15%. Son tasas prohibitivas. Arriba del 10% se había fijado como límite, como para sacar un bono al mercado internacional. Le es totalmente vedado, cerrado el mercado internacional, por errores propios, no es por otra cosa. Si Perú puede endeudarse a 30 años en su propia moneda, es porque alguien confía en su moneda. Y lo único que se ha hecho en los últimos años, a mi entender, es terminar de destruir el concepto de una moneda nacional. La teoría de la regulación menciona 5 formas institucionales. Una es la moneda. La moneda no existe en Argentina, por eso toda esta debacle con el tema de los dólares, que es un tema susceptible, que cuando uno toca el dólar, toca su reserva de valor. Y la reserva de valor debería ser, y coincido con mucha gente que así lo deseara, tendría que ser en moneda doméstica. Pero efectivamente lo que ocurrió en el pasado en la Argentina nos imposibilita de ir hacia ese lado. Tienen que tomarse muchas medidas como para que vuelva la confianza en un país donde se están haciendo expropiaciones, en un país donde no se controla el gasto, en un país donde no le importa la inflación, y diciendo con Gerardo en el sentido de que dice que el gobierno está consciente de la inflación. El gobierno no está consciente de la inflación, porque si fuese consciente de la inflación, que es la causal de la pérdida de competitividad, que es la causal de todos los males, de todos estos controles y este impacto en la actividad económica que estamos soportando en este momento, lo atacaría. Y atacar la inflación, hay recetas bastante probadas como para hacerlo. Lo veía ahí haciendo gestos. No, yo, digamos, que la Argentina no se han desendeudado en este periodo, la verdad. En términos nominales, no. Pero si debe 50 puntos del producto y debía 150 puntos del producto. Sí, bueno, eso O sea, es un pagadeo la economía grande, ¿no? argentina está desendeudada, tanto su sector público como su sector privado. Bueno, 2/3 de esa deuda quedó en el camino, ¿no? Que no le... En el 2007 y en el 2008 la Argentina recibió ofertas de endeudamiento y decidió que no se va a endeudar afuera. O sea, la Argentina ha decidido que no se va a enganchar a los mercados financieros. El problema es que la deuda es interna. ¿Puedo seguir? La Argentina no va a tomar deuda al resto del mundo, porque la Argentina ha decidido no engancharse en el sistema financiero internacional. Entonces, no ver eso como un mérito a esta altura y con lo que está pasando, me parece que es una cosa contundente. La Argentina en el 2007 y en el 2008 le ofrecieron financiamiento, varias ofertas hubo de financiamiento para la Argentina y del resto del mundo, y la Argentina decidió que no. Y después, no tenemos moneda. Bueno, sí, claro, no tenemos moneda porque tenemos 40 años de historia
donde tuvimos la economía más volátil del planeta, con idas y vueltas y caídas estrepitosas, con los costos fenomenales que tuvimos, y después tuvimos 10 años de dolarización de la economía argentina con la convertibilidad. Claro que no tenemos moneda, pero lo sabemos muy bien que no tenemos moneda. Y de hecho hay una confianza con el dólar. Y de hecho la conducta que todo el mundo tiene es razonable porque hace 50 años que vive en la Argentina. La conducta de que cuando hay algún temor vamos al dólar es la conducta que se generó lógicamente en la economía más volátil del planeta, que tuvo las hiperinflaciones más fuertes, la del 75, la del 89, que tuvo la confiscación de los depósitos con el plan Bones, que tuvo la confiscación de los depósitos en el plan en el 2002. Digo, ¿no son distintas las cosas? Ahora se le va a terminar de pagar a aquellos que le dieron los bonos hace 10 años atrás. No le devolvieron los plazos fijos y le dieron un bono a 10 años. Y ahora se le va a terminar de pagar. ¿Cómo que no hay desendeudamiento? A ver, si terminamos de pagar ese bono es porque le estamos robando al Banco Central su instrumento de política monetaria, que es la acumulación de reservas internacionales. Pero no se rasguen las vestiduras porque las reservas del Banco Central fueron genuinamente logradas por superávit comercial de 2003 a 2011, donde la Argentina tuvo más de 100.000 millones de dólares de superávit. Las reservas que no eran genuinas, eran las generadas en los 90, donde generábamos divisas, hay que repasar la balanza de pagos, generábamos divisas por endeudamiento, había déficit comercial todos los años de los 90, y todas las reservas que ingresaron al Banco Central fueron porque privatizamos los ahorros de las décadas anteriores que teníamos guardados en las empresas públicas y porque nos endeudamos a futuro en 100.000 millones de dólares. En los 90 nos consumimos 120.000 millones de dólares que no fabricamos en los 90, 30.000 de privatizaciones y 90.000 de endeudamiento. En esta década no gastamos nada del pasado ni nos endeudamos nada para el futuro. Lo que hemos utilizado es todo lo que generamos en esta década. Entonces el superávit comercial tuvo más de 100.000 millones de dólares de superávit, que eso permitió formar reservas en el Banco Central que no se las debemos a nadie. Entonces, ¿de qué reserva estamos hablando? Yo hablo de las reservas genuinas generadas del 2003 al 2011. Antes había reservas porque pedíamos plata prestada. Las reservas internacionales, si uno mira la composición, no son genuinas. Hay muchos que son depósitos de los bancos en el Banco Central, unos 7.000 millones. Hay muchos que son préstamos que les pedimos endeudándonos con el Banco Mundial, con el Banco de Francia y otros bancos mundiales, otros bancos a nivel mundial. Y muchas de esas reservas tienen una dudosa, procedencia como bonos o títulos públicos. Se han fugado el año pasado 22.000 millones de dólares. ¿Alguien nos presta entonces? Se han fugado el año pasado 22.000 millones de dólares. Entonces nos están prestando. 22.000 millones de dólares se han fugado de la economía porque no creen en la economía argentina. Pero estamos de acuerdo. En una victoria electoral de 54% debería haber sido al revés. El Central se endeudó, porque primero dijiste que nadie nos presta. Y ahora decís que el Central se endeudó. Son bancos centrales, son bancos mundiales que tienen la plata disponible para los gobiernos, no, mirá, que aportan su cuota. El único que le prestó al Banco Central es el Banco de Basilea, que le prestó a fines del año pasado 500 millones de dólares y ya se los devolvimos ahora y los vamos a volver a usar, que son fondos de ajuste, que los bancos centrales, el Banco Central de Basilea es el Banco Central de los bancos centrales. Sí. Es el único que nos ha prestado y la Argentina ya se lo devolvió lo que le prestó ante la caída de reserva del año pasado y ahora porque la idea es que el nivel de reserva se mantenga relativamente estable. Entonces vamos a volver a utilizar ese mecanismo con el Banco de Basilea. Pero ¿cómo es? O nos prestan, si nos prestan es porque no sé qué pasa, pero si no nos prestan no somos confiables. O nos prestan o no nos prestan. El mercado voluntario de deuda está cerrado porque no somos creíbles. Tenés que salir a pagar el 15% en dólares. Esas son tasas subsidiadas de un banco que te exige una cuota todos los meses, todos los años, como para que puedas acceder a ese financiamiento. Voluntario en el 2007, los bancos hacen su negocio, tienen su propia lógica. Nadie está diciendo las comisiones para sacar un bono del mercado internacional varían entre el 1 y el 3%, son muy jugosas. No le vamos a pedir plata. Ese es el negocio de los privados. No le vamos a pedir para que el gobierno haya decidido no tomar ese dinero, así como haya decidido bajarle la deuda del FMI, que pagaba atrás el 3%, donde ahora tenemos que pagar el 15%. Cada 3 meses y te decían lo que tenías que hacer. No le vamos a pedir plata al Fondo Monetario, no le vamos a pedir plata al mercado voluntario para tener buena imagen, vaya a saber ante quién, no vamos a endeudarnos al 10% anual, no. Ya esa experiencia ya la vivimos. Y terminó en el 2002. Vamos a vivir con lo nuestro. ¿Estamos contentos viviendo con lo nuestro? ¿Nos está yendo bien? Y parece que sí, porque la gente votó. Estamos yendo hacia Venezuela. Ayer votó. Estamos yendo hacia Venezuela, Sandra. Venezuela tiene un tipo de cambio dolarizado
en 4.30 fijo, lo fija el gobierno obviamente, y en donde un mercado paralelo entre 9, 10 bolívares vale cada dólar, con una brecha cambiaria del 100, ha sido el 130 hace poquito, ha llegado a ser del 200%, por eso tuvo que implementar Venezuela una devaluación brutal en el 2011, del 65%. Entre puntas acumulas la inflación que casualmente es del 25% en Venezuela, y lo que te queda es una pérdida de competitividad del 45%. Es decir, ya tenemos una experiencia, vamos hacia eso. Queremos ver cómo nos va a ir, analicemos Venezuela. No creo que estemos yendo hacia Suecia, ni tengamos que devolver los dólares cuando vayamos de vacaciones. A Venezuela iría encantado, pero no vamos a Venezuela. Bueno, la verdad que es un debate que Está puede bueno, seguir horas. está Está bueno. claro que sí. Sí. Sí, el tema es, bueno, que impacte lo menos posible en la economía argentina, ¿no? De eso se trata justamente. Les agradezco muchísimo a los dos por venir. Gracias. Nos vamos a la última pausa. Cuando volvamos, violencia en las guardias de los hospitales públicos. Todo el ritmo. Cada día sumamos más audiencia. Cada día somos más en La Plata. La 99. Por y para siempre. La radio de la ciudad. Club El Día es un novedoso programa de beneficios y descuentos en los principales comercios de la ciudad. Pedí tu tarjeta de socio y aprovecha todas las oportunidades. Sumate llamando al 412-0123, de lunes a viernes, de 9 a 18. O en www.club.eldía.com. Descuentos todos los días. Club El Día. Oportunidades y beneficios para vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Desde diferentes lugares, tanto en funcionarios como en trabajadores de la salud, crece la preocupación ante la elevada cantidad de hechos violentos que vienen sucediendo en las guardias de diferentes hospitales del país. Las denuncias que se acrecientan en los últimos años incluyen desde ataques verbales y empujones hasta amenazas con objetos como botellas rotas, golpes de puño y lo más grave, la golpiza que sufrió hace poco tiempo una médica. Desde las instituciones sostienen que la violencia social no exceptúa a los médicos y se agrava con las características del sistema público de salud. Áreas de emergencias desbordadas, esperas muy prolongadas y limitación de los médicos para cumplir con las expectativas de los pacientes y el descrédito y desvalorización que han sufrido últimamente los médicos. Según datos manejados por distintas organizaciones gremiales que nuclean a profesionales de la salud, 6 de cada 10 médicos sufrieron hechos de violencia en su ámbito laboral en el último año. Nos acompaña el doctor Luis Ferrero de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Rossi. Buenas noches, doctor. Gracias por venir. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, ahí veíamos claramente en el informe esta violencia desatada en las distintas guardias de los hospitales públicos. ¿Dejó el médico de ser ese emblema de hace unas épocas atrás? Recién lo hablaba con tu productor, y en realidad me parece que la sociedad es diferente. Hace muchos años, cuando yo me inicié, seguramente uno podía entrar a lugares peligrosos con más seguridad que ahora.
Pero Era lo podían el hacer los doctor, médicos, digamos. los enfermeros, los choferes y Claro. muchas otras personas del personal dedicadas a la salud, pero también lo podían hacer muchas otras personas con más seguridad. O sea que yo la sensación que tengo es que sin duda hay violencia en los hospitales, en las guardias particularmente, Sí. pero también hay mucha más violencia en la sociedad. Así que no me parece que somos un espejo de la sociedad, somos parte de ella y la violencia nos invade a los hospitales como invade el resto de los ámbitos de la sociedad. ¿Este como único factor o qué otros factores habría? La demanda, por ejemplo. Sí, a la mí me demanda... parece que tienen, y esto lo digo desde la visión gremial que tenemos con respecto a los profesionales de la salud, tiene mucho que ver, o por lo menos tiene algo que ver, con las condiciones de trabajo y las condiciones de prestación de la atención profesional. Los hospitales, para poner ejemplos, ¿no es cierto?, de hospitales que tienen que atender niños, donde hay una gran demanda, una cantidad de profesionales exigua, a veces ni siquiera gente de la especialidad para atender a los niños. Genera un tumulto de personas, una situación de irritación por la gente que demanda. En fin, me parece que las condiciones de trabajo distan de ser las óptimas y creo que estimulan el desarrollo de esta violencia, particularmente en los lugares, digamos, donde esta situación de dificultad de la atención es más marcada, ¿no? Ahora, doctor, no es solamente la violencia propinada por parte del paciente, sino también por familiares, ¿no? Yo creo que es así, pero creo que tiene que ver con la violencia instalada en la sociedad. Creo que tiene que ver también el sistema de salud que Pero tenemos. también se perdió el respeto al médico. Digamos, antes el médico era en realidad, comparándolo, era como un docente. Sí, es cierto, Ahora, pero también se le perdió el respeto al sí, docente. Ahora sí, los por chicos eso le están en las pegan a la mismas maestra, condiciones. los familiares le pegan a los profesores. Sí. Sí, es así, es decir, como que esto se ha complicado. Por eso digo que no es solo un problema de violencia dentro del hospital, es un problema de violencia social. En las situaciones donde las personas se van a atender, donde hay falta de profesionales que los atiendan, donde hay situaciones de atención dificultosas, no hay asientos o no hay luz o situaciones de gente apiñada para recibir una atención, seguramente escasos profesionales que los atiendan, largas demoras para la atención, y sin duda en este entretejido social violento eso aflora con mucho más facilidad, ¿no? Y cae directamente sobre el médico. Y cae directamente sobre el médico realmente. En realidad se han llevado a cabo, obviamente el tema de la violencia sobre los profesionales y la atención en general de la salud ha motivado mucha movilización dentro del personal. Y en realidad lo que primero se atina a hacer es a pensar en la seguridad pública, en la seguridad privada, en la policía, en las barreras, una serie de cosas, algunas de las cuales se llevan a cabo. Probablemente resulten insuficientes y vayan siendo insuficientes todas, pero también es cierto que las medidas que hemos estado tomando han sido insuficientes. En realidad no tenemos suficiente vigilancia en los hospitales, más allá de hay escasos recursos para mejorar los sistemas de seguridad. En fin, creo que el tema es un combo muy complejo, que realmente es multicausal, tiene muchas formas de verlo, muchas causas, y donde nosotros realmente los profesionales de salud estamos prácticamente, los profesionales, y no quiero dejarlo solamente en los profesionales de salud, digo en todo el personal que atiende la salud, porque el primero que le pegan generalmente no es al profesional del médico, sino por ahí le pegan primero a la persona que primero aparece, que por ahí es el camillero, por ahí es el enfermero, después el anestesista, como pasó hace poco. En fin, a cualquier persona que está vinculada a la salud y que aparece ahí le pegan. O sea que el problema no es solamente del personal profesional, es de todo el personal. Doctor, ¿y qué medidas de seguridad se tomaron desde el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que hubo varias denuncias de profesionales? En realidad sé que el Ministerio está avanzando con algún programa para controlar la violencia, pero tampoco debemos pensar que el Ministerio pueda resolver el tema de la violencia social y por lo tanto difícilmente pueda resolver, por lo menos en su totalidad, el problema de la violencia en los hospitales. En realidad algunas cosas se están haciendo, se está avanzando por lo menos con la idea de poner alguna barrera que aísle un poco al personal de salud de la demanda. Pero realmente son, hasta ahora, digamos, han sido medidas escasas. Ejemplos.
hemos aprendido, hemos dicho, ¿por qué no hay más personal de seguridad en los hospitales? Entonces nos dicen, bueno, el problema está en que la policía, que digamos que son los que hacen la seguridad en muchos hospitales, es el tercer trabajo que tienen. Vale decir, trabajan de policía, después tienen horas cores y después van a trabajar a los hospitales públicos. Ahora, lo que trabajan en hospitales públicos se lo pagan mal y se lo pagan tarde. Entonces la gente no quiere ir. Entonces, para que vayan hay que agarrar el pedazo de plata y repartirlo entre menos gente. Entonces, realmente hay menos Sí, por eso la escasez. Entonces hay escasez. Esto es un tema que ultra conocido en los ambientes, digamos, de los hospitales. Sí. Hasta ahora no ha cambiado. O sea que si usted me pregunta si hay una mejoría en este aspecto no ha mejorado mucho. Esperemos que mejore, porque realmente es una de las cosas que están más accesibles realmente, porque la violencia social difícilmente la podemos resolver en el ámbito de la salud. Ahora, si se hace una reducción de demanda por mayor cantidad de profesionales, es como que al menos va a disminuir notablemente lo que es la irritabilidad de la gente. Yo creo que si hay una buena oferta de profesionales o de trabajadores de la salud en general, está en un ambiente cómodo y confortable, está calentito, tienen un televisor para ver mientras esperan y los atienden cuando llegan y los tratan bien, creo que la violencia va a disminuir marcadamente. Mientras sigamos trabajando en estas condiciones de escaso personal y donde la gente, digamos, no tiene un confort para su atención, me parece que ahora algunas cosas se han hecho, ahora han mejorado las colas, hay turnos telefónicos. Hay por lo menos no van a las 4 de la mañana como... Claro, no digo que no se haga nada, pero a todas luces con respecto a la violencia es insuficiente. A mí me parece que la oferta de mano de obra en salud, el incremento es muy importante porque nuestro trabajo es intensivo en mano de obra. ¿Sí? Cuando una persona va a un centro de atención no la recibe un edificio, no la recibe un ecógrafo, lo recibe una persona. Y esa persona tiene que estar capacitada para resolver el problema de las personas. Entonces, me parece que la inversión en personal, como se dice, paga en salud. No tanto como las inversiones en edificios, que parece ser que es un poco la idea central del poder económico, del poder político en los últimos años. No sé, siempre, ¿no? Doctor, en el Hospital Rossi se conocieron varios casos de médicos que fueron agredidos y ellos manifestaron miedo de seguir trabajando, han pedido o se han ido directamente a otros centros de salud o afrontan este problema. No es fácil, ¿no? En realidad nosotros somos un hospital que atiende, estoy hablando de mi hospital, el Hospital Rossi es un hospital que atiende gente de clase media, donde el nivel de violencia suele ser claramente inferior que muchos hospitales del conurbano. O sea que en realidad en nuestro hospital todavía las situaciones de violencia que sí las ha habido, de alguna forma parecen ser medias anecdóticas todavía, a pesar que se han tomado algunas, a pesar que han tenido impacto en las personas y en la opinión y en el corrillo de los que estamos trabajando en los hospitales, que bueno, nos impresiona. Pero no ha sido todavía, no ha tenido la gravedad que ha tenido en otros lugares. O sea que yo te diría que nosotros es un problema, pero todavía no lo vemos como una catástrofe. Pero hay lugares donde la gente ni siquiera va a trabajar por el miedo que produce la violencia. Sí, uno de los más conocidos es el Hospital de Guernica, ¿no? El Hospital de Guernica es uno, y lo he escuchado del Hospital de Guernica y de muchos otros hospitales del conurbano, donde de hecho no se pueden cubrir las guardias, pues la gente hace una relación riesgo-beneficio y el tema de lo que cobra con el riesgo que tiene, prefieren no ir. O sea que son varios factores, ¿no? Los cuales la violencia deberían es un tema resolverse. que tiene tantos factores que realmente es muy difícil de analizarlo sin caer en una simplificación. Pero he leído a alguien que ha escrito que dice que lo contrario de la violencia no es la no violencia, sino el respeto de los derechos del ciudadano, los derechos de segunda generación, el derecho a tener su trabajo, a tener su casa, a tener su educación. Y me parece que ese es el camino realmente para conjurar la violencia. La policía será mientras tanto, pero el camino es otro. Pero para erradicarla es otro. Doctor Ferrero, muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo martes a partir de las 22 horas. Gracias.